con grandes actuaciones que definieron grandes enfrentamientos como los que tuvieron lugar Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, además de un derbi madrileño bastante interesante que repartió puntos por parte de ambos equipos. Es que arrancamos el resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 17 de la Liga E. Como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos con otro análisis de una de las jornadas más relevantes que nos dejó hasta ahora de la Liga F, especialmente con amplias definiciones de gol y bastante relevantes para lo que respecta a la competición, en el que como siempre daremos un pequeño repaso a todo lo que nos dejó esta gran jornada a través de la clasificación y como siempre los resultados, asimismo para darle un pequeño vistazo a cómo se desempeñan cada uno de estos grandes equipos. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Levante Las Planas y Sociedad Deportiva Eibar, enfrentamiento que culminó con un 1-1. Más adelante encontraríamos Valencia 0, Villarreal 1, Sevilla 0, Barcelona 3, Real Sociedad 1, Granada 1, Levante Unión Deportiva 1, Tenerife 0, Real Betis Balompié 1, Real Madrid 4, Atlético Madrid 1, Madrid Club de Fútbol 1, Sporting Huelva 1, Athletic Club 2. El que rápidamente a través de la clasificación encontraríamos en los puestos más abajo y además en la zona de descenso a equipos como Sporting Huelva con 4 puntos, último lugar en la clasificación, Granada cercano a este, pero con una diferencia bastante objetiva en los puntos. En este caso, en la posición decimoquinta encontraríamos con Granada 11 puntos, cercano a este Real Betis Balompié con 13 puntos y asimismo Sociedad Deportiva Viva en la posición decimotercera, también cercano a equipos como Betis con 14 puntos. Más adelante, en los puestos más adelantados en la clasificación, encontraríamos a Madrid Club de Fútbol con 33 puntos, teniendo en cuenta que Atlético Madrid tiene un enfrentamiento pendiente, también era bastante relevante para el enfrentamiento de Derby, que mencionaremos más adelante, en el que más adelante a este Madrid encontraríamos a Levante Unión Deportiva con 37 puntos, también recordando con un enfrentamiento menos, en el que los dos primeros lugares encontraríamos a Real Madrid con 39 puntos y Fútbol Club Barcelona con 48 en la primera posición. En el que rápidamente hablando de estos enfrentamientos, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Levante Las Planas y Sociedad Deportiva Eibar, bastante característico en el que tal vez no solo, por ejemplo, el rendimiento podría llegar a darnos algunas cifras de cómo podría llegar a determinarse el enfrentamiento, especialmente teniendo en cuenta que para los últimos 5 enfrentamientos, Levante Las Planas contaba con 3 derrotas y 2 empates. Asimismo, su rival, Sociedad Deportiva Eibar, contaba con 2 victorias y 3 derrotas, en el que era una disposición para que este enfrentamiento recurriera más a las necesidades de los equipos de poder afianzarse y asimismo ratificar poco a poco un desarrollo de juego un poco más óptimo en el que fueron bastante relevantes para la disposición del juego. Asimismo, como Levante Las Planas pudo llegar a ser un poco más óptimo desde el arranque en la disposición de juego y asimismo permitirle a que este, Sociedad Deportiva Iba pudiera llegar a ser algo más dinámico al poder anteponerse en estos pequeños espacios en los que, por ejemplo, desde el bloque defensivo daba cierta facilidades jugadoras como Julia Mora o Berta Bousalas, especialmente al poder tomar estos pequeños espacios que fueron bastante efectivos para que Ann Campos pudiera llegar a ratificar la apertura del marcador bajo beneficio de Eibar. Un Eibar que asimismo, la verdad es que para el primer tiempo, aunque llevaba una diferencia de gol bastante óptima y que le ayudó poco a poco a generar algo más de sostenibilidad bajo el resultado, no bajo lo que pudo llegar a afianzar durante el enfrentamiento. Poco a poco daba esta certeza de que este Levante Las Planas daría un poco más para poder ser un más objetivo en el marcador. Asimismo lo demuestra la estadística que luego de la apertura del marcador, la verdad es que todo el juego y la disposición de protagonismo se evidenció en el equipo que iba perdiendo, en este caso Levante Las Planas,
que por ejemplo a través de la posesión fue clara disculpen por la redundancia, fue clara la disposición de juego, contando con un 72% de posesión en beneficio de Levante Las Planas, y asimismo la verdad es que se notó bastante cómo las diferentes zonas del campo, especialmente las de adelantamiento por la zona de la derecha, tuvieron mayor disposición de juego de Levante Las Planas y un dominio bastante contundente a la hora de la recuperación del balón, y asimismo poder adelantarse rápidamente para lo que mencionábamos anteriormente, poder al menos rescatar un punto en el que el trabajo y la determinación del equipo al final se pudieron traducir en que Jessica Martínez pudiera generar una gran definición desde el balón parado, especialmente una de las mejores que hemos visto hasta ahora en la competición, y asimismo ratificar al menos un punto que lastimosamente nos dejó con una baja bastante considerable, teniendo en cuenta que Jasmine Cade Bravet lastimosamente tuvo que salir lesionada en este enfrentamiento ante un duro choque. Esperamos como siempre que esté bien y que no pase a mayores eh, este accidente, en el que lastimosamente, como mencionamos, la verdad es que era una de las jugadoras que mejor se estaba desenvolviendo en este enfrentamiento, por lo cual también fue bastante doloroso para el equipo que tuviera que salir de esta manera, en el que aún así el equipo, después de este accidente, lastimosamente, pudo llegar a ratificar al menos algo más de alegrías para el equipo al poder al menos obtener un punto, y asimismo que le ayuda a estar en posiciones algo más estables en la clasificación, siendo un equipo que mencionábamos anteriormente. La verdad es que no ha contado con la mejor capacidad en lo que requiere a los puntos, y con ello también al final ello le ha tenido en este baremo en el que muchas veces puede estar en posiciones estables con un porcentaje algo prometedor de estar en clasificación en los primeros 10 lugares. Ahora mismo, si damos un pequeño vistazo a la clasificación, se encontraría en la posición número 10, pero la verdad, si hacemos una pequeña comparativa a lo que nos dejó la temporada pasada y asimismo lo que puede llegar a obtener el equipo, la verdad es que se le puede exigir más. Personalmente creo que la competitividad y la resolución de goles de forma más eh, en una manera en que lo puedan llegar a desenvolverlo durante más minutos puede llegar a ayudar muchísimo al equipo, y teniendo en cuenta jugadoras bastante relevantes para el equipo que poco a poco pueden llegar a afianzarse más en esta tarea, la verdad es que ayudaría muchísimo a que el equipo pueda llegar a no solo tener que muchas veces contar con darle una resolución a un porcentaje o a un marcador negativo, sino más bien desde el principio poder llegar a incentivar un marcador beneficioso y asimismo obtener victorias bastante relevantes para sus objetivos, por supuesto, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos que no solo expuso, por ejemplo, eh, la necesidad de una resolución más beneficiosa para lo que representan los últimos enfrentamientos, en este caso mm, objetividad de buenos resultados que pueden llegar a afianzar otros, en este caso por beneficio de Villarreal, y para su rival Valencia, la necesidad de poco a poco tener que salir de estos malos resultados para así mismo poder llegar a recordar los mejores momentos que pudo llegar a tener este Valencia a principio de temporada. La verdad es que fue un arranque de temporada, no diríamos el mejor de la liga, pero la verdad es que pudo llegar a prometer algo más. Lastimosamente por ahora, teniendo en cuenta que para los últimos 5 enfrentamientos este Valencia ha contado con 3 derrotas, una victoria y un empate. La verdad es que no diríamos que la consistencia es algo que caracterice ahora mismo al equipo. Y asimismo ante un Villarreal que contaba para sus últimos enfrentamientos con 3 derrotas y 2 victorias, ahora con esta 3 victorias. La verdad es que no solo acentuaba un poco más, por ejemplo, la gran determinación de jugadoras muy características para el equipo, como siempre pueden llegar a ser Kevin McKenna, o también especialmente desde el bloque defensivo. La verdad es que las labores de Nerea Pérez y sus compañeras, las cuales destacaremos más adelante, vieron la ratificación de cómo este Villarreal pudo llegar a obtener este punto tan relevante, ya que si hablamos un poco más de este enfrentamiento, la verdad es que la disposición de juego y la determinación de la posesión fueron de forma bastante contundente por parte de Valencia, por supuesto con la idea de la necesidad de no solo ser protagonista, sino la verdad es que desde los primeros minutos se notó que tendría que trabajar demasiado para llegar a fomentar una victoria. Lastimosamente no se dio,
por parte del equipo valenciano, que asimismo por parte de su rival, la verdad es que la disposición defensiva ayudó muchísimo a que esta tarea no se pudiera llegar a dar. Como mencionabas anteriormente, jugadoras bastante relevantes para el equipo, como es Cristina Cubedo o su compañera en la saga defensiva, como lo es Ayora Campo, en el que jugadoras, por supuesto, cruciales para el equipo y especialmente en las tareas de retroceso y adelantamiento, en el que muchas veces, por ejemplo, fue crucial la gran labor que representó Raquel Morcillo Aparicio para este Villarreal, tal vez con la característica de estar algo reconvertida bajo las características que puede llegar a fomentar, tal vez siendo más en algunos momentos una mediocampista con facetas en la creación de juego, pero que aún así brindaron, por ejemplo, ser una de las jugadoras más competentes a la hora de la elaboración, en este caso la salida de juego, y el beneficio de pases profundos ayudaron muchísimo a que este Villarreal pudiera llegar a tomar estos pequeños momentos en los que Valencia perdiera la disposición del balón y asimismo poder ratificarlo en pequeñas acciones que brindaran un punto, disculpen, que brindaran la apertura del marcador con un 1-0 que la verdad es que sabe muchísimo a que este Villarreal puede llegar a generar algo de consistencia a lo largo de esta temporada. Y asimismo esperemos, la verdad es que con grandes actuaciones de estas grandes jugadoras, la verdad es que el que pudiera llegar a anteponerse ante una victoria fue bastante relevante para el equipo y asimismo desde la faceta del rendimiento y de grandes actuaciones pueden ayudar a que el equipo, como mencionábamos, pueda llegar a ser algo más representativo de lo que puede llegar a representar Villarreal ante cada enfrentamiento, especialmente ante rivales tan difíciles como Valencia, y que al final se antepongan ante grandes victorias como esta ante Valencia, el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes para lo que representa la competición, asimismo, dos de los mejores equipos con mejor capacidad ofensiva y asimismo la verdad es que lo representó bastante, en este caso lastimosamente solo uno, en este caso Fútbol Club Barcelona en su enfrentamiento ante Sevilla, enfrentamiento que Sevilla Fútbol Club Barcelona culminó con un 3-0 que no solo nos brindaba a tener el tercer enfrentamiento de este Sevilla ante Fútbol Club Barcelona en el mes o cercano a estos 2 meses, en el que no solo la Copa de la Reina, sino también otras competiciones fueron fundamentales para que estos dos equipos tuvieran que conocerse demasiado a lo largo del lapso de los últimos días. Asimismo, la verdad es que se notó bastante, especialmente para este enfrentamiento, ya teniendo algo más de tendencia a la conectividad en el desarrollo de los pases de Fútbol Club Barcelona. Se sintió que se pudo llegar a sentir que este Sevilla tal vez pudo llegar a sentirse algo más, digámoslo, auto a la hora de potenciar sus características de juego, especialmente tal vez retrocediendo un poco más de lo que nos tenía acostumbrados. La verdad es que si es uno de los mejores equipos en la distribución de juego, especialmente en labores de contraataque. No solo diríamos que es un acierto a lo largo de muchos enfrentamientos, sino que es el mejor de la liga en estas características, muchas veces a través de la gran disposición de juego de jugadores como Cristina Martín Prieto, perdón, y Magabarro, la verdad es que cruciales para los adelantamientos, especialmente tener en cuenta que cuentan con una de las jugadoras más rápidas con el balón, en este caso hablando de Tony Payne, la verdad es que disponía que tal vez con esta seguidilla de enfrentamientos poco a poco podrían llegar a disponer un mejor planteamiento a la hora de obtener una victoria. Lastimosamente esto no se pudo dar ante las grandes actuaciones de jugadoras que poco a poco se acentúan en estos pequeños lapsos en los que la rotación ayuda muchísimo, en este caso hablando de Claudia Pina y especialmente de una de las grandes referentes para este Fútbol Club Barcelona, como lo es Aitana Bonmatí. Ambas cruciales para la disposición y el desarrollo de pases. La verdad es que si nos vamos un poco más a la estadística y al desarrollo de lo que pudieron llegar a presentar ambas jugadoras para la disposición de esta gran victoria ante Sevilla, no solo contamos con una efectividad en los pases de un 89% por parte de Claudia Pina, sino también que eso corresponde a 80 pases efectivos en crecimiento de adelantamiento progresivo. Básicamente,
de las mejores en la competición, algo que, por ejemplo, hemos tratado de detallar en uno de los videos que hemos desarrollado anteriormente de 5 jóvenes talentos de la Liga F, que por supuesto invitamos a que puedan llegar a verlo, luego después de ver este resumen, por supuesto, en el que rápidamente hablando de su anónima por la otra banda, en este caso Aitana Bonmatí, la verdad es que no se queda atrás en lo que respecta a la estadística y la efectividad, no solo con un 84% de efectividad en los pases precisos, sino también, por ejemplo, a través de los pases claves que fueron 6, dieron la gran resolución de 2 importantes asistencias que al final ratificaron lo mejor de jugadoras como Caroline Graham Hansen o también la mencionada anteriormente Claudia Pina. Asimismo, un 3-0 que no solo evidencia que el equipo sigue beneficioso de amplias capacidades de rotación y asimismo la conectividad de jugadoras como Mariona Caldentey ayudan muchísimo a esta característica, siendo una jugadora muy capaz de jugar en muchas zonas del campo o en muchas facetas o muchos roles en los que le representen algo de diferencialidad a lo que corresponde cada enfrentamiento, básicamente muchas veces en disposición de no solo una jugadora en el medio campo, sino que tal vez muchas veces tenga que retroceder para que jugadoras como Aitana o Claudia puedan llegar a fomentar algo de crecimiento desde la zona de las bandas hacia la zona de la finalización para básicamente generar estos continuos sistemas de rotación para poder marcar. La verdad es que fueron muchas de estas características las que evidenciaron una victoria tan contundente y asimismo que ayudaron muchísimo a que este equipo siga proyectándose en lo más alto, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los equipos que fomentan grandes actuaciones y asimismo le ratifican en las primeras posiciones, como lo fue la gran actuación de Levante Unión Deportiva ante Tenerife, un Tenerife que la verdad es que no diríamos que es de los equipos mejor preparados para enfrentarse a rivales tan duros, pero aún así, la verdad es que el desarrollo de su juego muchas veces muy propositivo y de que puede llegar a ser algo, digámoslo, agresivo, podríamos llegar a mencionarlo, y también bastante protagónico. En este caso, para cada enfrentamiento, la verdad es que le disponen de ser uno de los equipos no solo más propositivos, sino también teniendo en cuenta su posición en la tabla. Es una tarea bastante entrañable y asimismo, la verdad es que están desempeñando una temporada bastante respetable que cabe destacar en grandes actuaciones de jugadoras como Natalia Ramos o también Beatriz Beltrán, que no solo en el medio campo y especialmente por los carriles tienen que desempeñar continuas batallas para la recuperación del balón, sino también para que el equipo pueda llegar a ratificar algo más de conectividad ante su rival y hacerles sentir que están también en el campo, que para este enfrentamiento, como mencionados, contaba con un Levante Unión Deportiva que no solo está puesto ante la paciencia, algo que muchas veces ha caracterizado al equipo a que pueda llegar a ser algo más efectivo ante su rival, teniendo muchas veces esta característica de anteponerse ante el mismo para poco a poco entender y darle esta oportunidad de que pueda llegar a acercarse para sí mismo en estos momentos, poder llegar a generarle algo más de problemas, básicamente darle estas capacidades de adelantamiento a tu rival para así mismo aprovechar la mayor capacidad de ventaja y que como mencionábamos para este Tenerife, un equipo que no solo está acostumbrado a adelantarse y ser propositivo, sino también que ello puede, por ejemplo, ante un equipo tan difícil como Levante Unión Deportiva, generarle muchos problemas y asimismo lo mencionábamos en las tareas que tuvieron que desempeñar las jugadoras que mencionabas anteriormente, Beatriz Beltán y Natalia Ramos, en el que ya hablando del equipo ganador, en este caso el Levante Unión Deportiva, la verdad es que no solo contó con otra muy eficiente actuación de Natasha Nunova, sino también demuestra que este equipo, la verdad es que muchas veces puede llegar a generar la representación de que en una jugada, en una transición, la jugadora que siempre será clave o que podría llegar a determinar el momento preciso para por ejemplo, una actuación de gol o una definición de gol o una asistencia. Son esta gran jugadora de Macedonia del Norte, cabe destacar, por supuesto, en el que asimismo la verdad es que las facetas defensivas y el crecimiento dinámico de este Levante Unión Deportiva también aportaron muchísimo, especialmente con grandes actuaciones de jugadoras como Paula Tomás o Antonia Silva, en este caso laterales, que con esta tendencia a los adelantamientos y especialmente a
generar algo de problemas en las presiones de su rival. La verdad es que desempeñaron una gran campaña y asimismo poco a poco para el primer tiempo dieron esta idea de que a través de cada golpe y de cada adelantamiento tendrán la oportunidad de no solo ser superiores, sino asimismo generar estos pequeños disparos que puedan llegar a fomentar la apertura del marcador y así mismo se evidenció en la definición de Natasha Andonova, claro, por supuesto de rebote, pero aún así también muy destacable la gran capacidad de esta gran jugadora a poder llegar a estas zonas de adelantamiento, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de que lastimosamente no pudo llegar a culminar el enfrentamiento, lastimosamente entre un choque bastante duro, en el que esperemos por supuesto que esté bien y que pueda llegar a seguir desarrollando grandes actuaciones como esta ante Tenerife, el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes para la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Real Betis ante Real Madrid. Un Real Madrid que no solamente puso lo mejor de jugadoras como Atenea del Castillo, sino también ellos se pudo ratificar en la culminación de un marcador bastante relevante. Lo mencionamos jornadas anteriores, la verdad es que ha llegado a ser un equipo bastante competitivo en algunos momentos de la liga, por supuesto, pero también la verdad es que le hemos llegado a, respetuosamente, por supuesto, le hemos llegado a criticar bastantes en bastantes ocasiones de cómo la verdad las acciones de definición pueden llegar a costarle y asimismo marcadores bastante cortos pueden llegar a hacerle bastante problemático a lo largo de la temporada. Asimismo, la verdad es que teniendo en cuenta que contaba para este enfrentamiento este Real Madrid contra uno de los rivales más lastimosamente y respetuosamente para Real Betis, por supuesto, uno de los rivales más débiles en lo que respecta a las labores defensivas. La verdad es que supieron aprovechar esta faceta. Ante, como mencionábamos, una gran actuación de Atenea del Castillo, especialmente en las labores de competitividad y regate por la zona de las bandas para crecer asimismo en una tarea de definición. La verdad es que en dos de los goles que pudo llegar a participar y que pudo marcar, desempeñó esta tarea de forma muy eficiente y al final se tradujo en que no solo pudiera llegar a ser contar con una gran apertura al marcador, sino también algo más de consistencia al equipo en lo que respecta a las facetas de crecimiento, en el que poco a poco ha tenido estas sinergias de, por ejemplo, tener estas rotaciones en las que, por ejemplo, jugadoras como Caroline Muller o Linda Caicedo han tenido que rotar en muchas posiciones y asimismo tratar de encontrar el mejor entorno para todas estas grandes jugadoras. La verdad es que ayudará muchísimo a que este Real Madrid pueda seguir desarrollando grandes actuaciones como estas, las que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre eh, Athletic Club, en este caso Sporting Huelva y Athletic Club, en el que la verdad es que no solo se interpuso las rápidas capacidades de adelantamiento de Athletic Club, especialmente fomentadas por Aikiri García y Patricia Sugazzi, perdón, Sugazzi, en el que me disculparía en este momento, por supuesto, la verdad es que no soy el mejor con las pronunciaciones, de nuevo me disculparía. El que hablando ya un poco más de la disposición del juego de Athletic Club, la verdad es que no solo anteponía a ser bastante contundente en las transiciones, por supuesto, la verdad es que la conectividad y el desarrollo de pequeños pasos para generar adelantamientos y rápidos disparos, especialmente desde generar pases desde atrás para romper el bloque defensivo, básicamente en las trayectorias de superar la espalda del rival, ayudaron muchísimo a que este Athletic Club pudiera llegar a ser superior ante Sporting Huelva. Asimismo, con estas dos grandes jugadoras que desempeñaron esta tarea, la verdad es que la conectividad y la efectividad fueron las labores de cómo se pudo llegar a desempeñar el equipo durante muchos minutos y al final que ello se tradujera en mayor conectividad durante muchos minutos, un desarrollo de juego bastante dinámico, aunque beneficioso del desgaste de su rival, por supuesto, pero también del equipo. La verdad es que las labores defensivas también fueron cruciales para que estas tareas pudieran llegar a ser efectivas a largo plazo, en el que en este momento destacaríamos la gran labor de Isaso Uriarte, que pues, no solo fundamental para ser una pieza más en el bloque defensivo, sino también muchas veces
la primera jugadora a la hora de recuperar el balón y rápidamente descargar para generar un adelantamiento en el que al final esto ratificó una victoria por 2-1 ante Sporting Huelva, en el que rápidamente para el primer tiempo, como mencionábamos, pudo ratificarse en lo mejor del desarrollo de juego y asimismo que ello pudiera brindar una victoria bastante relevante para no solo su competitividad, sino también en su margen de rendimiento, en el que no contaba con el mejor de sus momentos en esta faceta, contando con 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Ahora con 2 victorias, digamos que poco a poco puede llegar a darle un poco más de equilibrio al equipo, lo que representan los resultados y asimismo tratar de crecer un poco más en la clasificación, en el que rápidamente pasaríamos a destacar el 11 de esta jornada o el mejor 11 de esta jornada, en el que comenzaríamos hablando por la zona de la guardameta, en el que encontramos a Paola Ulloa en su enfrentamiento y bastante difícil ante Atlético Madrid, en el que no solo desempeñó una actuación bastante respetable, sino también bastante relevante a la hora de evitar que este Atlético Madrid, en los momentos en los que, por ejemplo, los disparos lejanos que pudo llegar a anteponer jugadoras como Vilde Baerriza o Sheila Guijarro, no pudieran llegar a definirse como, en este caso, goles, en el que no solo una actuación bastante respetable, sino también que ayudaron muchísimo a que al menos este Madrid Club de Fútbol pudiera llegar a obtener un punto ante un rival tan difícil como Atlético Madrid, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del bloque defensivo, en este caso comenzando a hablar con una jugadora de Villarreal, tal vez algo reconvertida, pero no solo demuestra su gran capacidad a la hora de su definición en características defensivas, sino también la disposición de crecimiento a través de una gran conectividad en los pases, en el que Raquel Martillo Aparicio fue crucial no solo para la disposición de su equipo, sino especialmente a la hora de generar pases largos que pudieran brindarle a este Villarreal no solo la capacidad de fomentar de forma más eficiente su juego en pequeños pases, sino también en pequeños momentos en los que ante un rival tan difícil pudieran llegar a anteponerse ante una victoria, en el que más adelante en la saga central encontraríamos a Irene Paredes y Silvia Lloris, jugadoras en este caso de Fútbol Club Barcelona y Levante, en el que ambas contundentes a la hora de adelantarse especialmente, la verdad es que siendo uno de los equipos, siendo ambos 2 equipos que no solo quieren ser protagonistas, sino que muchas veces buscan estar muy adelantados, la verdad es que la conectividad y la precisión a la hora de las labores de retroceso son cruciales para ambos, especialmente con las grandes actuaciones de estas 2 jugadoras, se ratificaron en victorias bastante relevantes por parte de Fútbol Club Barcelona, recordando con este 3-0 ante Sevilla, y por parte de Levante con este 0-1, disculpe, con este 1-0 ante Tenerife, perdón, en el que culminando el bloque defensivo encontraríamos a Marta Torrejón, en este caso jugadora de Fútbol Club Barcelona, bien crucial para la hora, para ser efectiva a la hora de no solo dar una consistencia en los pases, sino especialmente, la verdad es que es una faceta bastante difícil para un equipo que genera tanta consecución de desarrollo de pases como el Fútbol Club Barcelona puede llegar a ser el desarrollar estos pases de forma efectiva y que ello no pueda simplemente generar esa continuidad con el balón, sino más bien que pueda llegar a representar que el equipo al final pueda llegar a generar una finalización, ayudan muchísimo desde la zona desde atrás y asimismo con una gran actuación de esta gran jugadora pudieron llegar a desarrollarlo de forma bastante efectiva en su enfrentamiento ante Sevilla, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de la zona del medio campo, en el que encontraríamos a Istarzo Duarte, en el que le daremos un poco más de confianza a través de sus grandes labores defensivas, teniendo en cuenta que para este once inicial, digamos, va a tener que trabajar bastante, teniendo en cuenta que diríamos que no cuenta con la mayor capacidad de acompañamiento, en el que no solo puede desenvolver esta característica de eficiencia al ser la única jugadora en retroceso ofensivo durante muchos minutos por parte del enfrentamiento entre al Athletic Club ante Sporting Huelva, sino también lo ejecutó de forma bastante dinámica y como mencionamos, ganando muchos duelos
siendo muy efectiva a la hora de transicionar rápidamente en una descarga y que ello ayudará a la rápida salida del balón. La verdad es que desencajaron en una victoria bastante relevante para Athletic Club. Asimismo, tratamos de destacar en este once inicial, del que rápidamente pasaríamos a hablar de otra jugadora en este once, como lo es Aitana Bonmati. Muy difícil de no poder destacar, no solo por su gran efectividad a la hora del desarrollo de pases, sino también que esto se pudo ratificar en 2 asistencias que ayudaron muchísimo al equipo, en el que la verdad es que lastimosamente destacarle aún más tal vez hubiera sido posible a través de que pudiera haber llegado a marcar, pero aún así destaca no solo las grandes capacidades de su desarrollo de juego, sino también siempre una jugadora bastante confiable para Fútbol Club Barcelona y que siempre tendrá estos pequeños momentos para dar lo mejor de sí. Del que rápidamente pasaríamos a hablar de una jugadora tal vez algo retrasada en su posición, pero asimismo no solo demuestra las grandes características que puede llegar a desarrollar durante muchos minutos, sino también demuestra sus grandes capacidades en la optimización de su equipo en beneficio de su posicionamiento. En este caso hablamos de Natasha Andonova, muchas veces con esta capacidad de retroceder y asimismo generar estos pequeños pases muchas veces beneficiosos de la verticalidad, sino también de tal vez retener un poco el balón para asimismo generar estos adelantamientos para que el equipo no solo pueda llegar a encontrarse de forma más dinámica en el área rival, sino también permitir que esta jugadora siempre pueda llegar desde la segunda jugada para poder marcar, características que le beneficiaron para este enfrentamiento, especialmente para poder definir su gol. Y asimismo tratamos de destacar en este once inicial, en el que rápidamente hablaríamos de la zona de las bandas, en el que encontramos a Rasheda Ayibade, perdón, en el que la verdad es que fue una de las mejores jugadoras en lo que respecta la pieza fundamental para que este Atlético Madrid pudiera llegar a adelantarse ante su rival, especialmente por la zona de las bandas, y con ello mismo también desempeñando grandes características en las posiciones y las características técnicas como el regate, la disposición de juego en adelantamiento y especialmente la conectividad en diferentes zonas del campo, como la transición en pases largos, ayudaron muchísimo a que esta jugadora pudiera ser la pieza fundamental para tratar de obtener una victoria ante el Madrid Club de Fútbol, que lastimosamente no se dio, pero también bastante destacable a través de sus grandes actuaciones. El que rápidamente pasaríamos a hablar de por la otra banda, en este caso encontraríamos a Atenea del Castillo, una Atenea del Castillo que no solo siempre es fundamental que pueda llegar a obtener estas grandes actuaciones, sino especialmente ayudan muchísimo a que este Real Madrid pueda seguir generando estos pequeños espacios, estas pequeñas actuaciones para ratificar mejores resultados y que ellos puedan darle algo más de credibilidad al proyecto, en el que tratemos de no alargarnos con ello, pero la verdad es que la necesidad de mayor capacidad de finalización ayudará muchísimo a que este Real Madrid siga creciendo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de la delantero centro de este once inicial, en este caso hablando de Signe Brun, en su gran actuación ante Real Betis Balompié. Asimismo, tratamos de ratificarle en este once inicial con no solo su capacidad en las definiciones, sino especialmente tratar siempre de estar posicionado en los mejores momentos para disponer lo mejor de sus capacidades en la definición, lo cual le ayudaron muchísimo a que el Real Madrid también pudiera llegar a contar con una jugadora bastante competente en esta faceta, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del momento, la fotografía destacada de esta jornada. En este caso destacaríamos a una jugadora especialmente, como lo fue Atenea del Castillo, en el que rápidamente para este enfrentamiento de Real Madrid, en este caso respectivamente hablando, de Real Betis ante Real Madrid, poco a poco el que ella pudiera llegar a generar sintonía y algo de sinergia en el equipo, especialmente a la hora de descargar el balón ante ella y siempre siendo una protagonista a la hora de que los balones le llegaran, ayudaron muchísimo a que este Real Madrid al final pudiera ratificar una victoria bastante importante a través de eso, de los mejores momentos de esta gran jugadora, y asimismo con dos grandes definiciones que al final acabaron en dos grandes goles. No, diríamos que no se le podría pedir más a una actuación de una jugadora tan relevante y representativa para el Real Madrid. Asimismo, esperemos que lo pueda llegar a seguir desarrollando durante más enfrentamientos, en el que rápidamente con ello acabaríamos este análisis,
Como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Asimismo, realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitamos a que nos ayudaría muchísimo el que nos pudieran ayudar siguiéndonos y suscribiéndose a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Asimismo, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido. Como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.